Buenas. Vamos a abordar en este video las principales líneas argumentativas de la introducción moderno, posmoderno, contemporáneo del libro del filósofo norteamericano Arthur Danto, Después del fin del arte, el arte contemporáneo y el linde de la historia, publicado en 1997. Para ello vamos a detenernos en los siguientes ítems: el arte antes y después del arte, la narrativa de Belting; sobre el significado del fin del arte; lo moderno, la narrativa de Greenberg; lo contemporáneo, la propuesta de Danto; lo posmoderno o poshistórico; la transición del modernismo al arte poshistórico; el arte después del fin del arte, la apropiación de las imágenes; los museos. Danto comienza destacando que, sin saberlo, él y el historiador del arte alemán Hans Belting habían publicado textos acerca del fin del arte. Esto significaba que compartían la sensación de que un cambio histórico importante había tenido lugar en las condiciones de producción de las artes visuales, aun cuando los complejos institucionales del mundo del arte, como las galerías, las escuelas de arte, las revistas, los museos, parecían mantenerse estables. Ahora bien, para poder comprender qué significa el fin del arte, nuestro filósofo menciona el texto publicado por Belting, La imagen antes de la era del arte, en el que repasa la historia de las imágenes piadosas en el occidente cristiano, desde los tiempos de los romanos hasta el 1400 después de Cristo. Lo que quiere mostrar Belting, señala Danto, no es que las imágenes que se produjeron hasta el 480 no fueran parte, en un sentido amplio, sino que su ser arte no figuraba en su producción. ¿Por qué? Porque el concepto de arte no había emergido todavía en la conciencia general. Por esta razón, esas imágenes jugaron un papel muy diferente en la vida de las personas, del papel que las obras de arte propiamente dichas desempeñaron cuando el concepto de arte emergió y con este las consideraciones estéticas. En otras palabras, se produjo una profunda discontinuidad en las prácticas artísticas entre el antes y el después del comienzo de la era del arte, dado que el concepto de arte y de artista no entraba en la explicación de las imágenes piadosas. Así, Danto toma este ejemplo, el de un arte anterior a la era del arte, y lo extiende para adelante. De esta manera, observa que pudo haber existido otra discontinuidad entre el arte producido en la era del arte y el arte producido tras esa era. Esto es así, como pudo haber arte anterior al comienzo del arte, puede haber un arte después del fin del arte, como si estuviésemos emergiendo desde la era del arte a otra cosa cuya forma exacta y estructura resta ser entendida. En este punto añade una aclaración en torno al fin del arte. Declarar el fin del arte no equivale a formular un juicio en relación con el arte de nuestro tiempo, en el que se da a entender que el arte sufre de algún tipo de agotamiento interno o se encuentra frente a un límite más allá del cual no pudiese avanzar. En rigor, Danto advierte que la declaración del fin del arte era coherente con el hecho de que éste fuese vigoroso y no mostrase signos de agotamiento. Lo que se proponía, en realidad, era una llamada de atención acerca de cómo un complejo de prácticas dio lugar a otras, aun cuando la forma del nuevo complejo permanecía y permanece oscura. Más concretamente, hacía referencia a cierta narrativa que había sido objetivamente cumplida en la historia del arte. O sea, esa narrativa había llegado a su fin. Esto no significaba que no había más arte, sino que cualquier arte que surgiera debería crearse sin el beneficio de acogerse a ningún tipo de narrativa en la que pudiera ser considerado como su etapa siguiente. A este respecto, añade que el arte contemporáneo manifiesta una conciencia de la historia del arte, pero no la lleva mucho más lejos. Se produce una pérdida de fe en una gran narrativa que determine el modo en que las cosas deban ser vistas. En parte, esto es lo que significa no pertenecer más a una gran narrativa que se inscribe, ella misma, en algún sitio de nuestra conciencia.
y este declive de la narrativa marca la sensibilidad histórica del presente, la aguda diferencia entre el arte moderno y el arte contemporáneo, cuya conciencia comenzó a emerger a mediados de los años 70. A propósito del arte contemporáneo, adelanta nuestro filósofo, este no presenta un alegato contra el pasado ni tampoco tiene sentido que el pasado sea algo de lo que tenga que liberarse, a pesar de que sea absolutamente diferente del arte moderno en general. En efecto, parte de lo que define al arte contemporáneo es que el arte del pasado está disponible para el uso que los artistas le quieran dar. El espíritu contemporáneo se formó sobre el principio de un museo en donde no hay ningún criterio a priori acerca de cómo el arte debe verse y donde no hay una narrativa a la que sus contenidos deban ajustarse. Tal es así que el museo es un campo disponible para una reordenación constante. De la mano de esto, está emergiendo una forma de arte que utiliza los museos como depósitos de materiales para un collage de objetos ordenados para sugerir o defender alguna tesis. Danto continúa su argumentación retomando la narrativa de Grinberg sobre la emergencia del arte moderno. ¿En qué consiste esta? La modernidad marca un punto en el arte antes del cual los pintores se dedicaban a la representación del mundo, pintando personas, paisajes y eventos históricos tal como se les presentaban. En cambio, en la modernidad, las condiciones de la representación se vuelven centrales, de ahí que el arte, en cierto sentido, se vuelva su propio tema, tal la tesis defendida por Grinberg. De esta manera, la pintura debe no tanto representar la apariencia de las cosas, sino responder a la pregunta sobre cómo la misma pintura fue posible. En forma de pregunta, ¿quién desvió el arte de la pintura desde su agenda representacional hacia una nueva agenda en la que los medios de la representación se vuelven el objeto de la representación, como sucedió con Manet, al igual que luego siguió con los impresionistas hasta Cézanne? De esta manera, según Danto, Grinberg construyó una narrativa de la modernidad para reemplazar la narrativa de la pintura representativa tradicional definida por Vasari. En suma, el cambio desde el arte premoderno al arte de la modernidad, de acuerdo al punto de vista de Grinberg, consistió en el pasaje de una pintura mimética a una no mimética o en la que la mímesis se desplaza de su rol central. Esto no significa que la pintura tuviera que volverse no objetiva o abstracta, sino que sus rasgos representacionales pasaron a ser secundarios en la modernidad, mientras que habían sido fundamentales en el arte premodernista. Así, el concepto de modernidad no es meramente el nombre de un período estilístico que comienza en el último tercio del siglo XIX, en el mismo sentido que manierismo es el nombre de un período estilístico que comenzó en el primer tercio del siglo XVI, al que sigue el rococó y que este a su vez es seguido por el neoclasicismo, continuado a su vez por el romanticismo. Evidentemente, estos conformaron profundos cambios en el modo en que el arte representa el mundo, cambios de coloración y temperamento, y se desarrollaron tanto a partir de una reacción contra sus antecesores como en respuesta a todo tipo de fuerzas extraartísticas en la historia y en la vida. Con todo, a diferencia de estos estilos, para Danto, siguiendo la perspectiva de Grinberg, el modernismo no sigue al romanticismo como si fuera simplemente un nuevo estilo. ¿Por qué? Porque justamente el modernismo está marcado por el ascenso a un nuevo nivel de conciencia. Esta se refleja en la pintura como una discontinuidad, en tanto la representación mimética se vuelve menos importante que otro tipo de reflexión sobre los sentidos y los métodos de la representación. El modernismo, por tanto, alude a una noción de estrategia, estilo y acción. En rigor, si fuera solo una noción temporal, toda la pintura contemporánea de Manet y Cézanne serían modernistas, pero de hecho no es así. Prueba de ello es la pintura académica francesa, que se desarrolló como si Cézanne nunca hubiera existido. De esta manera,
desde la óptica de la narrativa moderna, el arte, aquellas obras que no se ajustan a sus premisas, son catalogadas como una regresión a alguna forma anterior del arte. Es por ello que Grinberg encontró en el surrealismo algún tipo de involución estética, una adopción de valores pertenecientes a la infancia del arte, llenos de monstruos y amenazas terribles. Por el contrario, asocia la madurez a la pureza en el sentido en que el arte puro era el arte aplicado al arte mismo, mientras que el surrealismo era prácticamente la encarnación de la impureza, interesado en los sueños, el inconsciente, el erotismo y lo misterioso. A continuación, Danto se aboca al concepto de lo contemporáneo. A propósito de este, observa que, de la misma manera que moderno no es simplemente un concepto temporal que significa lo más reciente, tampoco contemporáneo es meramente un término temporal que alude a cualquier cosa que tenga lugar en el presente. Por el contrario, lo contemporáneo implica un cambio radical del mismo modo que el que se produjo entre el arte moderno y el premoderno. Como mencionamos antes, el paso desde lo premoderno a lo moderno puede homologarse al cambio de la imagen anterior a la era del arte a la imagen en la era del arte. Continuando con la comparación, los artistas efectivamente realizaban arte moderno sin tener conciencia de que estaban haciendo algo diferente hasta que, de manera retrospectiva, se comenzó a visualizar que había tenido lugar un cambio importante. Bajo una lógica similar se produjo el pasaje del arte moderno al contemporáneo. Durante mucho tiempo, el arte contemporáneo fue simplemente el arte moderno que se estaba haciendo ahora. Sin embargo, la historia del arte ha evolucionado al punto de que el arte contemporáneo ha pasado a designar el arte producido con una determinada estructura de producción sin precedentes en toda la historia del arte. Y así como moderno llegó a denotar un estilo y un periodo y no tan solo un arte reciente, contemporáneo designa menos un periodo que lo que pasa después de terminados los periodos de una narrativa maestra del arte. Este hace referencia no a un estilo de arte, sino a un estilo de utilizar estilos. Se produjo así una distinción entre lo moderno y lo contemporáneo. Y a partir de esta, lo moderno pareció haber sido un estilo que floreció aproximadamente entre 1880 y 1960. En efecto, el perfil del estilo moderno pudo revelarse porque el arte contemporáneo había mostrado un perfil absolutamente diferente del moderno. Tal es así que la distinción entre lo moderno y lo contemporáneo no se esclareció hasta los años 70 y 80 del siglo XX. Recién en ese momento, la concepción del arte contemporáneo como el arte moderno producido por nuestros contemporáneos dejó de ser satisfactoria. Es por ello que se impuso como necesario crear el término posmoderno. Detengámonos en este. El término posmoderno muestra la relativa debilidad del término contemporáneo como denominación de un estilo, debido a que éste parece aludir, como mencionamos, a una cuestión temporal. Con todo, añade Danto, quizás sea un término demasiado fuerte, ya que identifica solo a un sector del arte contemporáneo. En realidad, continúa, el término posmoderno parece designar un cierto estilo que podemos aprender a reconocer, como podemos aprender a reconocer obras del barroco o del rococó. A pesar de ello, no tenemos un estilo identificable que se adapte a él. Y justamente eso es lo que caracteriza las artes visuales desde el fin del modernismo. Se trata de un periodo que no es definido por la unidad estilística o, al menos, por un tipo de unidad estilística que pueda ser elevado a criterio y usada como base para desarrollar una capacidad de reconocimiento. Y, en consecuencia, no existe la posibilidad de una dirección narrativa uniforme. Por ello, nuestro filósofo prefiere llamarlo, en lugar de posmoderno, simplemente arte poshistórico. A este respecto, observa que cualquier cosa que se hubiera hecho antes podría ser hecha ahora y ser un ejemplo de arte poshistórico. Ilustra esto con el caso de Mike Bildo,
quien realiza una exposición de cuadros de Piero della Francesca o de las cajas brillo de Warhol, donde las obras de estos artistas fueron apropiadas. Así, lo poshistórico conforma un periodo de información desordenada, una condición perfecta de entropía estética equiparable a un periodo de una casi perfecta libertad en el que todo está permitido. Pero eso hace que sea urgente tratar de entender la transición histórica desde el modernismo al arte poshistórico, y para ello se vuelve necesario comprender la década de los 70, un periodo que considera sumamente oscuro. La década del 70 fue una época en la que debe haber parecido que la historia había perdido su rumbo porque no había emergido nada semejante a una dirección discernible. A partir de 1962, cuando se produce el final del expresionismo abstracto, se suceden una enorme cantidad de estilos a una velocidad vertiginosa. El campo del color en pintura, la abstracción geométrica, el neorrealismo francés, el pop, el op, el minimalismo, el arte povera, la nueva escultura. Así, en los 70 hubo un paroxismo de estilos en el curso de cuya contienda, esta fue la base para que hablase sobre el fin del arte, se volvió gradualmente claro que no había una manera especial de mirar las obras de arte en contraste con lo que Danto llama meras cosas reales. Nuestro autor ilustra esto con el caso de las cajas brillo. Efectivamente, no hay nada que marque una diferencia visible entre las Brillo Box de Andy Warhol y las cajas de brillo en los supermercados. Además, el arte conceptual demostró que no necesariamente debe haber un objeto visual, palpable, para que algo sea una obra de arte. Esto quiere decir que ya no se podría señalar el significado del arte a través de ejemplos. También implica que, en la medida en que las apariencias fueran importantes, cualquier cosa podría ser una obra de arte y que si fuera a realizar una investigación sobre qué es el arte, sería necesario realizar un giro desde la experiencia sensible hacia el pensamiento. Debe llevarse a cabo un giro hacia la filosofía. Danto condensa esto en las palabras del artista Joseph Kosuth. En estas afirma que la única tarea para un artista de nuestro tiempo era investigar la naturaleza del mismo arte. En esta línea, todos los artistas típicos de los 60 tuvieron una sensación vívida de los límites, cada uno de ellos trazado por una tácita definición filosófica del arte, y aquellos límites que borraron nos han dejado en la situación en la que nos encontramos hoy. Sin embargo, fue solamente en los años 60 que se hizo posible una seria filosofía del arte. Solamente cuando se volvió claro que cualquier cosa podía ser una obra de arte, se pudo pensar filosóficamente sobre el arte, y así fue donde se asentó la posibilidad de una verdadera filosofía general del arte. Ahora bien, ¿qué pasa con el arte después del fin del arte, donde fin del arte significó el ascenso a la propia reflexión filosófica? ¿Qué hace que una obra sea una obra de arte? Con esta pregunta terminó la historia del modernismo porque el modernismo, según Danto, fue demasiado local y materialista, interesado por la forma, la superficie, la pigmentación y el gusto que definían la pintura en su pureza. Dicho de otro modo, la pintura modernista podía solamente responder a la pregunta ¿qué es esto que tengo y que ninguna otra clase de arte tiene? Pero esto no nos da ninguna imagen de qué es el arte, sino solamente lo que fueron esencialmente algunas de las artes, quizá las más importantes de la historia. Una vez que esta visión ha sido puesta en tela de juicio, que ha sido alcanzada cierta autoconciencia, el arte se ha liberado a sí mismo de una carga que ahora puede entregar a los filósofos. Entonces, los artistas se libraron de la carga de la historia y fueron libres para hacer arte en cualquier sentido que desearan, por cualquier propósito o sin ningún propósito. Esta es la marca del arte contemporáneo y, en contraste con el modernismo, no hay nada parecido a un estilo contemporáneo.
De acuerdo con Danto, la principal contribución artística de la década fue la emergencia de la imagen apropiada, o sea, el apropiarse de imágenes con significado de identidad establecidos y otorgarles significación e identidad frescas. A partir de que una imagen pudo ser apropiada, se sigue inmediatamente que no podría haber una unidad estilística perceptible entre esas imágenes apropiadas. Nuestro filósofo pone como ejemplo la ampliación del Museo Judío de Nueva York en 1992. Ese viejo museo era una mansión señorial con connotaciones de la Edad Dorada. Frente a este, el arquitecto decidió duplicar el viejo museo judío al punto de que el ojo es incapaz de notar ninguna diferencia entre ambos. Esa construcción, sentencia Danto, pertenece perfectamente a la posmodernidad. Una arquitectura posmoderna puede diseñar, a fines del siglo XX, una construcción que parezca un castillo manierista. Estas posibilidades artísticas son realizaciones y aplicaciones de una enorme contribución para la autocomprensión del arte. No hay imperativos a priori sobre el aspecto de las obras de arte, sino que pueden parecer cualquier cosa. Esta nueva reconfiguración del arte terminó con la agenda modernista y causó estragos en la institución central del mundo del arte, el Museo de Bellas Artes. En efecto, la primera generación de los grandes museos americanos dio por supuesto que sus contenidos deberían ser tesoros de una gran belleza visual en los que sus visitantes podrían entrar y presenciar una belleza visual que fuera metáfora de la verdad espiritual. La segunda generación asumió que la obra de arte tiene que ser definida en términos formalistas y apreciada bajo la perspectiva de una narrativa como la que expuso Greenberg. Una historia lineal, progresiva, con la que el visitante debe trabajar aprendiendo a apreciar la obra de arte junto al de sus secuencias históricas. Sin embargo, con la llegada de la filosofía del arte, lo visual desapareció. Era tan poco relevante para la esencia del arte como había probado ser lo bello. Para que exista el arte, ni siquiera es necesario la existencia de un objeto y, si bien hay objetos en las galerías, estos pueden parecerse a cualquier cosa. A partir de esto, señala que, sea lo que sea el arte, ya no es más algo para ser considerado prioritariamente. Quizá deba ser algo observado, pero no prioritariamente considerado. En virtud de este recorrido, finaliza el capítulo con una pregunta. ¿Qué debe ser o hacer el museo poshistórico? Sobre esto señala que el arte contemporáneo es demasiado pluralista en intenciones y realizaciones como para permitir ser capturado en una única dimensión. En efecto, un argumento puede consistir en que mayormente sea incompatible con los imperativos de un museo, o que éste requiera una clase enteramente diferente de administración, tal que se evitara el conjunto de sus estructuras y cuyo interés fuese el de comprometer al arte directamente con la vida de aquellas personas que no han visto razón para utilizar el museo ni como tesoro de bellezas ni como un santuario de formas espirituales. Es por ello que concluye que el museo mismo es solamente una parte de la infraestructura del arte, pero que va a tener que vincularse, tarde o temprano, con el fin del arte, con el arte después del fin del arte. El artista, la galería, las prácticas de la historia del arte y la estética filosófica deben en su conjunto dar un cambio y tornarse diferentes de lo que han sido desde hace mucho tiempo. Muchas gracias.